to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. Hola, hoy queremos tocar un tema muy importante, un tema que se está mencionando, está ahorita bastante latente en estos momentos. Y bueno, casi siempre se mantiene latente, pero más en estos momentos de campa, de retiros acá, de campañas acá, ¿verdad? De actividades que vienen desde la unión, de la misión, etc. ¿Qué sobre las actividades? Acabo de mencionar. La primera pregunta que tenemos que hacer es si las actividades son importantes, si deberíamos de hacer actividades en la iglesia. Creo que no. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? O sea, ¿es vital para la iglesia hacer actividades? ¿Es vital para el crecimiento de los jóvenes hacer actividades? ¿O se puede sobrevivir sin actividades? O sea, creo que es una pregunta muy obvia y muchas veces... Pero es que no necesitamos actividades para vivir espiritualmente. Obviamente sí necesitamos actividades porque necesitamos tal vez socializar. No, ya me puso a dudar. Cuando nos hacen este tipo de preguntas o analizamos las cosas, o sea, lo damos por sentado que las actividades son necesarias. Está dando por sentado que las actividades son necesarias. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo no puedo decir, es importante leer la Biblia y decir sí, pero ¿por qué sí? ¿Cuál es la base de eso? ¿Cuál es la base de que tienen que haber actividades? ¿Qué base tiene? Parte de la base es que necesitamos reunirnos, necesitamos estar en congregación, ver unos por otros, ¿ya? Y eso lo dice Pablo. Necesitamos estar congregados en un lugar para meditar y hablar de Dios. Hay un problema. Muchas veces, como jóvenes, nos cuesta sentirnos bien y en congregación en la misma iglesia, ¿ya? En el templo. En el templo, ¿ya? Y a otras personas, a otros jóvenes que queremos invitar, también no se sienten bien en los templos, ¿ya? Pero eso sí, eso me lleva a un punto, que las actividades tienen que ser bien pensadas y con objetivos. Eso sí es cierto, porque tampoco no necesitamos de actividades mediocres, actividades que no les vamos a sacar ningún provecho, ni espiritual ni de evangelismo. O sea, yo lo veo así, es necesario para crecimiento de nosotros, como para atracción de otros. Las actividades. Pero usted me está diciendo que una de las razones para hacer actividades fuera del templo, o sea, porque comencemos por la actividad más básica, que es el culto divino en la escuela sabática, que es lo más básico, es una actividad. Pero usted me está diciendo que como los jóvenes no se sienten muchas veces cómodos o no pueden expresar todo lo que sienten en el templo, entonces hay que hacer actividades afuera. Entonces habrían que hacer, partiendo de eso, habría que hacer actividades espirituales afuera. No, todavía no me ha dado el permiso o la base para decir que podemos hacer actividades físicas, actividades sociales o otro tipo de actividades. Ok, voy a dar una base para esa pregunta. Primero me gustaría que tratáramos de recordar actividades que se realizaron cuando Jesús estaba en la tierra o cuando los líderes que aparecen en la Biblia estaban vivos. Actividades sociales. Se me ocurre una actividad social que casi siempre se hace en las iglesias y que de hecho tenemos una base bíblica, pero a veces no nos damos cuenta, que es cuando Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús le da de comer a todas esas personas, son actividades sociales. Era el almuerzo de la iglesia, el almuerzo sí, que hacemos en la iglesia. ¿Usted piensa que cuando ellos estaban comiendo, Él les estaba predicando? No. Ellos estaban platicando. Ya había predicado. Y además había hecho grupos. Entonces estaban como... Me imagino yo que mucha de la gente se puso a hablar de todo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, sí hay en la Biblia muchas actividades que tal vez uno no se da cuenta y no las relaciona con el presente. Pero a mí me gusta recordarlas porque me gusta pensar en el objetivo que Jesús tenía o en el objetivo que esas personas tenían para poder realizar esas actividades. Sí, ¿ya? Y eso me lleva a algo. Yo soy de la idea de pensar por algunas citas que todas las actividades que nosotros realicemos tenemos que enfocarlas a que o atraer almas o a crecimiento. De hecho, todas tendrían que traer
personas a Cristo. Incluso los mismos miembros de la iglesia muchas veces no están bien con Dios y hay que traerlos a Cristo, ¿ya? Entonces, y me lleva una cita de Ellen White que leí hace un tiempo, que dice que tenemos que utilizar todos los medios posibles, que pensemos en todas las posibilidades para evangelizar. O sea, hay muchas formas creativas para evangelizar. Eso sí, dice Ellen White, organizadamente. O sea, pensar bien qué es lo que queremos con esas actividades. No dejarlas al aire de que lo que salga, ¿ya? Pero sí aprovecharlas todas. Pueden ser actividades físicas incluso que ni siquiera se hable de Dios, pero con el hecho de cómo nosotros nos comportemos, va a decirle mucho a las personas, y después podemos llevarlas a algo que ya se habla más de Dios, etc. Pero pensando en un objetivo, ¿ya? Entonces, eso, y Jesús lo tenía muy claro cuando dio de comer a los 5,000 personas. Él sabía que tenía que llenar esa necesidad, pero también les compartió la palabra. Aprovechó las dos cosas. Sí, digamos, la idea de Jesús siempre fue como suplir las necesidades de las personas. Y las personas tienen necesidad de relacionarse unas con otras, de compartir tu fe con la persona que tiene la misma fe que vos para crecer. Tal vez él vio otro punto de vista de las parábolas de Jesús y el otro. Entonces, una oportunidad para platicar. Entonces, ahora hay muchos tipos de actividades, no solamente esas dos. O sea, no solamente hay tipos de actividades espirituales, físicas, sociales, qué sé yo, sino también hay como actividades, como categorías por quién las organiza, ¿ya? Porque es muy diferente la actividad que hacen en tu iglesia, que la hace tu iglesia, la actividad que haces tú, la actividad que sale de la nada, sale improvisado, la actividad que hace la misión, la actividad que hace la unión. Entonces, hay muchos como niveles, podríamos decirlo, de actividades. Ahora, ¿cómo podemos aprovecharlas? ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer en esas actividades para que las actividades sean un éxito? Creo que hay mucho de aquí a hablar. Se me vienen a la mente muchas ideas. Pero digamos, vamos a tratar de ser concisos y tal vez comencemos por cómo podemos aprovecharlas desde antes de que se haga la actividad, cuando se está haciendo y después. Okay. A ver, ¿qué cosas deberíamos hacer desde antes? Generalicemos en los tipos de actividades. Por ejemplo, bueno, no sé, por mencionar los campamentos, los famosos campamentos que siempre tal vez pensemos, bueno, parte de lo que queríamos hablar es criticar las actividades, no tiene ningún sentido. Ya, está mal hecha, lo aprovecho. Hay que hacer esto, lo aprovecho. Pero lo que estamos hablando, ¿cómo aprovecharla? Me recuerda a unos muchachos de una iglesia donde estuve, bueno, cercanos a una iglesia donde estuve, que ellos nunca habían ido a un campamento, no tenían uniforme, no tenían nadie para las actividades, habían practicado muy poco, no les había dado mucho tiempo, pero ellos hicieron algo. Ellos prepararon terreno en Almas. Ellos llevaban 3 personas para bautizarse. Desde antes las llevaban, las habían preparado, llegaron allá, aprovecharon, uno los miraba y eran alegres, cantando, riéndose, estando con las personas que llevaban. Y en los momentos muertos, ellos siempre aprovechaban para hablar. En el momento de social, en lugar de estar en el social, porque no se hizo muy buen social, ellos hicieron una fogata espiritual. Al terminar, ellos dieron seguimiento a esas personas y ellos se bautizaron. 2 de ellos se bautizaron en el campamento y el otro pues se le siguió dando seguimiento y los otros 2 ya estaban en la iglesia. Y ellos no iban preparados para un campamento, ¿ya? Pero iban más preparados con almas que muchos otros. Okay, entonces eso es como lo antes. Lo antes. O sea, digamos, prepararse digamos, antes. Y eso es muy importante con son las actividades de misión o de unión, que pueden ser campamentos, retiros o cualquier otra cosa que se haga a nivel más grande. Global, sí. O sea, algo que no está bajo tu control en el sentido de que no sabes qué va a pasar, cómo va a pasar. Entonces, pero sí sabes que va a haber palabra de Dios y sí sabes que va a haber llamados, porque esa es la idea. Entonces, no vaya, o sea, me gusta eso que usted dijo, porque no ir mentalizados en voy a ganar el campa. Exacto. O vamos a ganar el campa. Sino vamos a ganar a los chicos que llevamos de visita, a los chicos que llevamos invitados, nuestros amigos que no son adventistas, que conozcan nuestra fe. Y parte de eso, digamos, que uno tiene que pensar es no solo ir preparados con personas, hablarles a las personas desde mucho antes,
yo lo mencionaba en un blog, es llevar un plan A, plan B, plan C, plan D, de actividades tanto recreativas como espirituales, como para aprovechar temas, llevar temas para hablar. Como líderes tenemos que aprovechar todo momento, ¿ya? Si hay un hueco en un retiro, digámoslo así, un hueco en un retiro, pues me junto con alguien y me pongo a hablar, porque como les digo, hay personas dentro de la iglesia que tal vez no tienen a Cristo, ¿ya? Que nosotros los podemos aprovechar, nuestros propios jóvenes, que muchas veces se han descuidado. Y para eso es que los llevamos también. Exactamente. O sea, los llevamos. Ahí tal vez yo quiero tocar un punto ya cuando la actividad está pasando. O sea, hablamos sobre antes, pero cuando la actividad está pasando, algo que a mí me parece muy importante es que no dejes a tus jóvenes en manos de la actividad, aunque vos la hayas planeado, pero a veces nos pasa. Digamos, vos planificás, bueno, vamos a hacer una oración, después vamos a hacer una dinámica, después no sé qué. Pero cuando está pasando la dinámica, como que nos despreocupamos y queremos que la dinámica disipule a nuestros jóvenes. Que la dinámica sea la que haga todo el brete. Y realmente a quien le toca es a vos. Exactamente. Entonces, muchas veces la dinámica no sale bien, la dinámica no les gusta. Y uno dice, pero es que la pensé un montón, la verdad, qué pereza estarme encargando de a última hora ver qué hacer. Para eso están los planes A, plan B, plan C, plan D. O sea, tampoco hay que estresarse, hay que planificar bien, hay que estar relajado, pero en la actividad lo importante y lo que realmente se agradece y lo que hace crecer a los jóvenes es que vos estés con ellos. Exactamente. O sea, si vos ves que están aburridos, pues acércate y habla con ellos de algo interesante. O sea, tal vez no ocupan lo que vos pensabas que ellos necesitaban y vos allí en esa actividad vas a descubrir qué es lo que ellos necesitaban. Pero o sea, si los dejas así como chiquillos rebeldes y nunca vas a descubrir qué ocupaban. ¿Qué vas a estar bien? De hecho, es interesante. Y eso es algo muy importante que todo líder debería de tener. Consíganse una libreta. Y las ideas que ustedes tengan en momentos, pues, apúntenlas, ¿ya? Y utilícenlas para algo importante, que tal vez se nos olvida. Tal vez algunos tienen la capacidad de tenerlo en la mente, otros es mejor apuntarlo, otros lo logran percibir. Es, ¿de qué me sirvió la actividad? O sea, no cumplí los objetivos que yo tenía planeado para la actividad o para las actividades que los llevé. Pero ¿qué logré? ¿Qué avancé? ¿Ya? Muchas veces es eso. Avancé en conocer qué es lo que necesitaban, porque no cubrí lo que necesitaban ellos con la actividad, pero avancé en algo. Ahora ya sé qué necesitan y puedo pensar en cómo cubrirlo. Pero muchas veces decimos, no funcionó para nada, no hicimos nada, un desastre. O a veces no, o tal vez para no ser negativo, a veces decimos fue un éxito. Pero realmente fue un éxito. Ajá. O nos olvidamos. Porque se hayan divertido, porque todas las actividades hayan salido perfectas, fue un éxito. Eso basta para decir que fue un éxito. Y nos olvidamos tal vez de algunos puntos que eran más importantes de los que nosotros habíamos pensado. Bueno, ahí sería como la parte después de la actividad. Pues bueno, ya hablamos. Ya hablamos de las tres cosas. Ahora, algo importante, digamos, hablando de eso, era que es importante la planificación. ¿Verdad? A veces como líderes somos un poco perezosos y no hacemos la planificación previa y la planificación después, porque después hay que analizar qué fue lo que pasó. Sí, se nos olvida, lo dejamos como ya, salió, fue un éxito, no nos reunimos con nuestro equipo, no pensamos, no agarramos un cuaderno y escribimos, no visualizamos, no hacemos nada, ya, funcionó. Es que yo creo que eso es porque nuestra mentalidad está centrada en las actividades como tales. O sea, nuestros objetivos son hacer tal actividad para junio. Y cuando la terminas, es como no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Porque eso carga tu alma, te estresa, te incomoda y es algo de lo que te querés deshacer y no saber nada más. Creo que tal vez la respuesta para lograr hacerlo más como Dios manda, como es la voluntad de Dios, es que no penses en la actividad como tu objetivo, sino que tu objetivo sean las personas. Exactamente. Yo escuché de líderes juveniles una frase que me interesó mucho. El ministerio juvenil no son las actividades, el ministerio juvenil son las personas, son los jóvenes. Eso es el ministerio juvenil. Porque, ¿qué es lo que estás ministrando? ¿A un grupo o a cada una de las personas? A cada uno de ellos.
Uno tiene que intentar pensar a cada uno. Si no puedes abarcar a todos, busca a 2 que te ayuden a administrar a todos los demás y se dividen el trabajo. Y así sucesivamente. De hecho, eso es lo que Dios mandó, ¿no? Hizo 12 apóstoles para que ministraran a los otros discípulos que estaban y para que fueran a abrir iglesias, que se encargaran de ciertos grupos. Después mandó a ellos que hicieran otros discípulos de Jesús para que se encargaran de más, y así sucesivamente, ¿ya? O sea, tampoco se carguen todo el trabajo, pero tiene que ser personal. Sí, tiene razón. Aunque piensen en las personas como su objetivo final, tampoco quiere decir que van a pensar en 100 todos. personas. Ajá, exactamente. ¿Ya? También pueden delegar. Pero creo que cuando pensamos en las personas como nuestro objetivo final, las actividades son más llevaderas para nosotros y para ellos. No sé si me doy a entender. Tal vez me gustaría usarlo como ejemplos, ¿ya? Plantearnos una actividad y qué pasaría, cómo sería pensar en actividad versus pensar en personas. O sea, algo sencillo, algo muy, muy, muy común. Bueno, tal vez en el entorno donde yo siempre he estado, son los sociales. Uh-huh. Los sociales es una actividad oficial de la iglesia, ¿sí o no? Sí, oficial recreativa. O sea, ¿Querés recrearte? Hagamos social. Lo clásico hace algún tiempo era que todas las iglesias siempre, todos los sábados hacían sociales. Creo que es algo que se ha perdido, pero creo que es por lo mismo, porque pensamos en el social y no en las personas. Pero bueno, ¿qué pasa un social pensado en actividad? ¿Cómo uno lo haría? Creo que lo primero que uno piensa es, yo voy a hacer un social, pero va a ser diferente a todos. Sí, es lo primero que uno piensa. Termina siendo igual. Sí, lo primero que uno piensa es, igualito. lo va a hacer diferente a todos, este va a ser el mejor y nunca lo van a olvidar. Siempre terminamos jugando el campanario 1 y 20 para rellenar espacio, porque no hay otro juego para social. O sea, no somos suficientemente creativos muchas veces. Entonces, el líder se preocupa en planificar todo. ¿Qué juegos se van a hacer? Si va a haber comida o no, tal vez una meditación, porque puede ser que a él le interese ser un poco más espiritual. Y ya, bueno, lleva a cabo la actividad, pero tal vez después cuando termina, para él fue un éxito. Pero, digamos, eso está bien, yo no lo critico, pensar en actividades es perfecto. Pero véalo versus pensar en las personas. Usted pudo haber planificado lo mismo, o tal vez un poquito más relajado o un poquito menos. Y cuando está en el social, hablar con las personas, hablar con los chicos. Conversar. Tal vez hay uno que no le gusta y le da pena ponerse a jugar, en vez de decirle, ay, no, venite, y hacerlo sentir más mal de lo que ya se siente, ir y hablar con él y dejar encargado a otro que siga con los juegos. O incluso, muchas veces es importante que uno no realice los juegos como líder, ¿ya? Que uno se encargue, porque uno es el que está pensando en esto, ¿ya? Que uno se encargue de ir y sentarse con las personas. Porque sí, a mí me ha pasado de que a mí no me gusta jugar en sociales, en muchos sociales, algunos sí, dependiendo quiénes estén, ¿verdad? Pero no soy como muy allá, depende del social, de cómo esté organizado y quiénes son los que estén ahí, obviamente, ¿verdad? Pero vienen y uno le dicen, bien, vamos, no sé qué, sí, vamos, no sé qué. Y termina siendo una noche igual que todas, ¿ya? Muy diferente. Si por pura casualidad se sienta uno de los líderes de la iglesia, de los jóvenes, y me comienza a hablar, y es que, ¿dónde es usted? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Qué estudia? ¿Qué le gusta? Y uno incluso muchas veces se da cuenta que hay jóvenes en nuestras iglesias que ni siquiera su familia no es adventista, por ejemplo, que tienen un problema económico y que lo que necesitan en ese momento es suplir esa necesidad, no un social, ¿ya? No es una necesidad social, es una necesidad familiar. O sea, no les tratemos de plantear las actividades como la solución como el a sus alcohol. Problemas. No, como el alcohol. El alcohol no es la solución a sus problemas, es para olvidar los problemas. Las actividades no son para olvidar los problemas. ¿Me entiendes? O sea, es para pasar un rato bonito y todo, pero es para conocer, es para crecer, es para encontrar una forma nueva de resolver tus problemas.